Hola, bienvenidos a esta segunda entrega de M6, Pensamiento Algorítmico para el módulo 6 de Comunicación Audiovisual y Multimedial. Hoy me gustaría tratar el problema de la búsqueda, que no se reduce solamente a los problemas que nos encontramos en la computación, sino que es un problema mucho más antiguo. Sin embargo, hoy nosotros nos encontramos con las búsquedas, por ejemplo, cuando estamos en Internet buscando algo, cuando dentro de la misma computadora que utilizamos estamos buscando, por ejemplo, un archivo, o dentro de un editor de video estamos buscando un cuadro en particular, una imagen en particular en una secuencia de video, o una palabra dentro de un archivo de texto, o un número dentro de una larga secuencia de números, o un nodo dentro de un gráfico vectorial. Todos esos son problemas de búsqueda que nosotros hacemos prácticamente de forma natural porque no trabajamos con un algoritmo para encontrarlos. Sin embargo, dentro de la computadora existen algoritmos que se encargan de esa labor. Nosotros hicimos un pequeño ejercicio de este cuando teníamos que organizar, por ejemplo, una biblioteca con un gran número de libros. Y lo primero que teníamos que hacer es buscar el orden en el cual se encontraban esos libros. Bien. Este problema general se encuentra en la base de otros problemas o de otras operaciones que, una vez encontrado el ítem que estamos buscando, podemos ejecutar con ese ítem que encontramos. Para hoy, o la forma en la cual me gustaría tratar este tema, no es con los algoritmos más sofisticados y más eficientes para búsquedas, sino con uno bastante simple, que es muy poco usado porque es poco eficiente, pero su simpleza nos va a permitir acercarnos al problema general de la búsqueda. Así que vamos a ver. Este algoritmo es el algoritmo de la búsqueda lineal. ¿Y en qué consiste este algoritmo de búsqueda lineal? Tenemos primero tres elementos que vamos a necesitar, que es una lista de cosas, que pueden ser de nuevo una lista de cuadros, una lista de palabras, una lista de números, una lista de cualquier tipo de datos que tengamos dentro del computador. Y sobre esa lista vamos a preguntarnos si encontramos un elemento, si ese elemento, un elemento X, se encuentra dentro de esa lista, sí o no, y en qué posición lo encontramos. Así que, como ven, necesitamos tres elementos de entrada. Primero, una lista, la lista de los elementos que vamos a buscar. Segundo, la extensión de dicha lista, si esa lista tiene 20.000, 20 millones o 20 trillones de elementos. Y finalmente, el elemento por el cual estamos buscando, el ítem por el cual estamos buscando, que para utilizar una notación que viene del álgebra podemos llamar como X. Bien, voy a bajar mi diagrama de flujo para ilustrar este algoritmo de búsqueda lineal. Muy bien, aquí está el diagrama de flujo que yo tengo para ilustrar este algoritmo de búsqueda lineal. Entonces, en la parte de arriba tengo inicialmente mi lista de elementos, la extensión de la lista y el valor que estoy buscando, es decir, en este caso, X. Una vez ingreso a ejecutar el algoritmo, lo primero que debo hacer es producir una variable que voy a llamar en este caso respuesta, y a la que inicialmente le voy a asignar un valor de no encontrado. ¿Por qué? Porque es probable que después de realizar la búsqueda exhaustiva por cada uno de los elementos, la respuesta sea que no se encuentra ese elemento en esa lista en particular. Y en la segunda parte voy a ingresar a un bucle, a un loop tipo for que ya conocemos, en la cual iteramos por cada uno de los elementos de la lista. Y la pregunta principal, la pregunta central de la búsqueda lineal es la que encontramos aquí abajo, en este diagrama, en esta sección del diagrama, en la cual nos hacemos una pregunta. ¿Y cuál es la pregunta que nos hacemos? Si el elemento que estamos observando en ese momento en la lista es idéntico al que estamos buscando, es decir, si es idéntico ese elemento a I. Si es así, entonces el valor de la variable respuesta cambia por la posición de ese elemento, por el número, por la posición en la que se encuentra en la lista,
Y si no es así, si no es idéntico, pues la respuesta sigue siendo la misma, que aún no ha sido encontrado. Después de iterar por todos los elementos de la lista, el loop termina, el bucle for termina y nos imprime la respuesta, bien sea que la haya encontrado el elemento dentro de la lista o que no lo haya encontrado. Como ven, es un algoritmo bastante simple, bastante sencillo, pero también a la vez poco eficiente. ¿Por qué es poco eficiente? Ajá, y ahí viene el primer elemento que ya podemos notar, que ya notamos en esta lista, y es que si lo encontró, a pesar de haber encontrado el elemento en la lista, el algoritmo continúa leyendo todos los demás elementos dentro de la lista hasta que termina la lista por completo. Así, por ejemplo, si la lista tiene 20 millones de elementos, imaginémonos que es una secuencia de video con 20 millones de cuadros y estamos buscando por uno en particular y ese cuadro lo encontramos en el primer elemento de la lista, a pesar de haberlo encontrado ya, el algoritmo va a seguir buscando hasta que termine en la posición 20 millones para dar la respuesta. Así que es un algoritmo bastante poco eficiente con grandes números. Sin embargo, ilustra desde el inicio, desde el mismo inicio, nos ilustra, nos presenta la forma en la cual los algoritmos de búsqueda trabajan. Y es a través de una comparación, buscando el primer elemento y comparándolo con el elemento que en ese momento se encuentra en observación, se encuentra siendo preguntado si es idéntico o no es idéntico. Si es idéntico, entonces da una respuesta que es encontrado. Bien, ahora vamos a hacer una implementación de este algoritmo, dos implementaciones de este algoritmo en Processing. En la primera vamos a buscar, bueno, en realidad no son dos, en realidad son tres. Vamos a buscar primero en una lista de números un número en particular, luego vamos a buscar en una lista de nombres de palabras una palabra en particular y finalmente vamos a buscar dentro de una imagen un píxel en particular. Así que vamos a hacer tres implementaciones del mismo algoritmo de búsqueda lineal. Como son elementos simples, sencillos, con pocos elementos, son listas que no van a tener muchos elementos, el algoritmo va a ser bastante rápido, va a ser bastante eficiente su ejecución en Processing. Sin embargo, insisto, si tenemos listas, cadenas de listas, listas con cadenas, mucho más extensas, este algoritmo va a ser poco eficiente para esas búsquedas. Pero bueno, por el momento no nos interesa tanto la eficiencia del algoritmo como el principio bajo el cual funciona. Este diagrama de flujo que ilustra esa búsqueda lineal y segundo, las implementaciones que vamos a hacer directamente en el código en Processing. Así que vamos al Processing. Bien, vamos entonces ahora a implementar el algoritmo de búsqueda lineal en Processing. A mano derecha tenemos el diagrama de flujo que hemos construido previamente y a mano izquierda tenemos un sketch en vacío. Vamos entonces a comenzar a escribir nuestro algoritmo. Primero que vamos a necesitar para este caso, esta primera implementación, voy a utilizar números. En este caso voy a crear un listado, un array de números simple. Vamos a poner aquí los números. Los primeros 10 números. Bien, ya tenemos un array de números. Ahora vamos a hacer nuestro tradicional setup, con el cual siempre iniciamos. Y dentro de este setup, para ahorrarme trabajo, pues voy a llamar una primera variable que va a ser las veces de n, que es el que tenemos aquí en nuestro diagrama de flujo, que indica en este caso el largo del array, lista.length. Y ahí tenemos ya el valor del tamaño de la lista, y vamos a crear otro que va a ser x, que es el número por el cual vamos a buscar. Con eso tendríamos los tres elementos básicos para hacer esta búsqueda. Vamos a buscar inicialmente por el número 3. Muy bien, ahora creamos la función de búsqueda lineal. Esta es en la cual la llamamos dentro del setup y aquí la creamos de forma efectiva.
primero entonces que vamos a hacer para nuestra búsqueda lineal es los elementos que la búsqueda lineal va a recibir. Va a recibir primero un listado, que va a ser lista, va después a recibir el largo de la lista y después va a recibir el valor por el cual va a buscar. Cuando lo llamamos en el setup, cuando llamamos la función por primera vez en el setup, debemos entonces enviar el mismo número de elementos, el mismo número de argumentos a la búsqueda. Estos elementos que se encuentran acá, los argumentos de la búsqueda lineal, estos tres que se encuentran acá, lista, largo de la lista y el número, deben coincidir con los que tenemos en la función que nosotros estamos creando. Fíjense que coincide. Bien, ahora tenemos después una primera, vamos a crear nuestra respuesta que inicialmente va a ser una cadena de texto que dice número no encontrado. No encontrado. Bien, ahora vamos a hacer el centro, el núcleo de nuestro algoritmo, que para este caso empieza con este loop que tenemos acá, este bucle, este loop tipo for. Entonces tenemos un for y el for entonces se va a iterar por cada uno de los elementos de la lista. Entonces va a ir de 0 hasta n, que es el tamaño de la lista, y va a ir de uno en uno. Va a ir buscando de uno en uno. Bien. Ahora el centro, el núcleo de la búsqueda es esta otra decisión que tenemos aquí abajo, que es la pregunta. ¿Y la pregunta cuál es? La pregunta es una pregunta muy simple. ¿Es la lista, el valor que estamos observando en ese momento de la lista, es idéntico a X? Ese valor es idéntico. Si ese valor es idéntico, si el valor que estamos observando de la lista en ese instante, el ítem, es idéntico al que estamos buscando, entonces nuestra respuesta ahora será diferente. Será entonces, por ejemplo, que X está en la posición Y. Esa es la respuesta que tendremos ahora. Una vez cerramos la pregunta, cerramos el loop y entonces le pedimos a nuestra función que por favor nos imprima la respuesta. Que nos imprima la respuesta. Bien, si ejecutamos este pequeño programa, nos dice que 3 está en la posición 6. Contemos. 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Preguntemos ahora por otro número. Preguntemos ahora por el 7. Cambio entonces mi pregunta. X ahora es 7. ¿Dónde está el 7? Y el 7 se encuentra en la posición 2. Contemos. 0, 0, 1, 2. Bien. Hemos implementado entonces una búsqueda lineal simple en una lista de 10 números. Pero hagamos esto un poquito más complejo, más interesante. Hagámonos entonces ahora un listado de 500 elementos. Llenemos estos 500 elementos. Vamos a llenarlos con otro for, donde tenemos que vamos a ir desde 0 hasta n de nuevo. Vamos a contar de uno en uno. Y en cada uno de ellos vamos a tener que lista será igual a cada uno de los elementos. Ahora va a ser igual a un número aleatorio, que puede ser también 500, ¿por qué no? Bien. Cada uno de los números ahora, esta lista ahora contiene 500 elementos, esto que se encuentra aquí en la parte de arriba, este statement que tengo arriba, esta frase que tengo arriba, nos indica que la lista ahora tiene 500 elementos, la estoy llenando aquí para cada uno de esos elementos estoy escogiendo un número al azar
entre 0 y 500, esta expresión que se encuentra acá, un número entero que va entre 0 y 500, y voy a buscar de nuevo por el número 7. Vamos a ver si el número 7 se encuentra en esta nueva lista. ¡Ajá! El número no fue encontrado. En esta nueva lista el número 7 no está. Ejecutémoslo de nuevo. Ahora el 7 en esta nueva lista, recuerden que cada vez que yo ejecuto este programa, esta lista se llena de forma aleatoria. Se llena de forma aleatoria por esta statement que tengo acá arriba. El número ahora se encuentra en la posición 478. Cada vez que yo ejecute este programa, cada vez que yo ejecute este programa, se va a generar una nueva lista con 500 elementos. Y cada vez va a preguntar en dónde se encuentra el número 7. Y el algoritmo de búsqueda lineal, que es el que yo he construido aquí abajo, a partir de nuestro diagrama de flujo, nos va a presentar la respuesta en qué lugar, en qué posición de ese listado se encuentra este algoritmo, ese número. En este caso el 7 no se encuentra. Busquemos ahora por un número diferente. Busquemos ahora por el 125. A ver si en esta creación, en este y únicamente en este listado, el 125 está en la posición 422, dentro de esa larga lista de números que hemos creado acá. Por supuesto podemos hacer esto mucho más grande, lo podemos hacer por ejemplo con medio millón de unidades. Vamos a hacerlo incluso un poco más versátil. Voy a crear aquí un número. Este es el número de tamaño lista. Tamaño lista va a ser igual a medio millón de unidades. Vamos a ponerlo acá entonces. Acá falta un punto y coma. Gracias, processing. Tamaño L. Y aquí también voy a reemplazarlo. Y vamos a ver si en ese listado de 500.000 números se encuentra el 125. Número no encontrado. En esos 500.000 números no aparece el número 125. Claro, cada vez es mucho más grande el número aleatorio. Ahora el 125 en esta iteración, en esta nueva ejecución de este programa, se encuentra en la posición 250.255. Es un algoritmo extremadamente simple de implementar, una búsqueda lineal en una lista. Y bueno, en esta primera iteración la hicimos con números. En la segunda lo vamos a hacer buscando una palabra. Bien, para esta segunda iteración vamos ahora a implementar el mismo algoritmo de búsqueda lineal, pero ahora con un listado de palabras. Para este caso en particular, yo he construido ya una lista con los nombres de los países, de los diferentes países del mundo, y en este caso estoy utilizando un tipo de lista especial que tiene processing, que se llama string list. Eso es una lista de palabras. Es un poco diferente a los arrays de números enteros o de números flotantes. Estoy utilizando un tipo de datos diferente, lo llamé países. Lo encuentran también aquí anexado en el post de Classroom. Y tenemos acá que es un nuevo listado, al igual que hice cualquier lista. En este caso la lista se define entre paréntesis. Este listado tiene esa peculiaridad, a diferencia de los listados de números enteros que se hacen usualmente entre corchetes o llaves. En este caso se hacen con paréntesis y cada una de las palabras va enmarcada entre dos comillas, como las que estoy marcando en este momento acá. Bien, el listado tiene todos los números de los países, son un montón, son una lista bastante grande de países. Y para este caso voy a reemplazar n. Ahora n va a ser sí un número entero, pero la lista ya no va a buscar en listas, sino que va a buscar en países. Y ya el método length no nos sirve, porque ese sirve para el tipo de datos en un formato de array. La string list utiliza otro método, que es el método que se llama get. ¿Por qué no me está dejando? Aquí hay un error, no entiendo por qué hay un error aquí. Estoy cometiendo un error en la expresión.
Permítanme un segundo, yo recuerdo cuál es. Si no es el método get, si no es el método get, entonces debe ser el método size, tamaño. Si el tamaño del array, el tamaño del array, que es ese que tengo acá. Bien, en este caso, bueno, esto no lo necesito, esto lo necesitaba para mi otro búsqueda. En este caso estoy buscando palabras, entonces no. Y lo que voy a cambiar también aquí es que ya no voy a buscar por un número entero, sino que voy a buscar por una cadena. Y vamos a buscar, por ejemplo, por Bolivia. Vamos a buscar por Bolivia. Vamos a buscar dónde se encuentra la palabra Bolivia en ese listado. Mi lista, pero entonces mi búsqueda lineal ahora debe cambiar. No puede ser la misma. No puede ser la misma porque ya no estoy buscando en un listado de números enteros. Estoy buscando en un listado de palabras. Entonces tiene que ser igual el tipo de datos que estoy buscando, y estoy buscando en países. Voy a cambiar todo esto entonces. Aquí entonces también envío a su vez países. Recuerden que los argumentos, cuando llamo mi función, deben coincidir con los argumentos con los que la función espera recibir, el tipo de datos que la función espera recibir. Estoy utilizando, voy a buscar en países, luego tengo que enviar países, y países es una lista de cadenas, de palabras. Voy a buscar ahora por n, n es el tamaño de ese array, entonces el tamaño está bien, y ahora voy a buscar por x, pero x ya no es un número entero, sino que también es una cadena, que es lo que está recibiendo en este instante. Tiene que coincidir el tipo de datos. Mi respuesta puede ser perfectamente la misma, no necesito variarla. El centro del programa, el loop, es exactamente el mismo, es idéntico. Voy a iterar por toda la lista desde la posición 0 hasta la posición final, empezando en este caso por Afganistán y terminando con Zimbabue, si mal no recuerdo. Sí, terminando con Zimbabue, efectivamente. Vamos a iterar por todo este elemento. Bueno, yo no voy a iterar por lista, entonces ahora mi pregunta es si en países dot, en este caso este es un método particular que tienen las cadenas de texto. Las cadenas de texto, las cadenas de palabras son diferentes a las cadenas de números enteros. No puedo utilizar el tradicional que hemos utilizado antes siempre para iterar por esas cadenas, que es con los corchetes, sino que tengo que hacerlo con este método que se llama get. Pero de todas maneras lo que estoy buscando es uno por uno. El centro, el principio de eso es que dentro de la cadena de países, dentro de la lista de países, esa lista que llamo países, voy a mirar cada uno de los elementos y voy a compararlos. ¿Voy a compararlo con qué? Voy a compararlo con la cadena que estoy buscando, que en este caso es X. ¿Y a qué corresponde la cadena X? La cadena X corresponde a que estoy buscando por la palabra Bolivia. Si la encuentran, en el momento en que la encuentren, que sea idéntica, recuerden que el igual significa idéntico, y el igual solo significa en processing que le asigna a esa variable ese valor. Pero si uno quiere saber si algo es idéntico, es igual a alguna otra cosa, pues tiene que utilizar el doble igual. Eso significa idéntico. Es idéntico países 1, el país es 0, 1, 2, 3, 4, 5 a Bolivia, y en el momento en el que lo encuentre, entonces va a cambiar la respuesta, el valor de respuesta de la cadena, y va a hacer que X, Bolivia, está en la posición Y de esa cadena de países. Si no lo encuentra, si no está ese país no existe, pues va a decir, en este caso no debería ser número, sino por ejemplo, palabra no encontrada. Ejecutemos entonces ahora nuestro... Bueno, por supuesto todo esto no es necesario, así que lo puedo comentar para no confundirnos. Voy también a mover esto que se encuentra acá arriba para no confundirnos y concentrarnos en este caso en lo que necesito. Tengo entonces un listado de países, una cadena de nombres de los países. Tengo un setup en donde hice lo mismo que hice antes. Le di el tamaño del array.
después la palabra que voy a buscar y los argumentos AB lineal, a búsqueda lineal para que funcione. ¿Cuáles son los argumentos en este caso? Son los mismos que para los números enteros. El listado, el tamaño de la lista y la palabra por la que estoy buscando en este caso. La respuesta la ajusté, cambié simplemente la palabra número no encontrado por palabra no encontrada y luego el centro de nuestro algoritmo, que es iterar cada uno de los elementos de la lista, y en el momento en el que encuentre que es idéntico el que está observando con el que está buscando, entonces cambia la respuesta para indicarnos dónde se encuentra. Ejecutémoslo. Y nos indica que Bolivia está en la posición 25 en este listado. Bien, no voy a contarlos, pero son seguramente 25 posiciones. No tenemos, aquí hace falta un espacio, no tenemos razón para desconfiar del resultado del algoritmo. Ahora busquemos por ejemplo, un país de las maravillas, el país de Alicia. El país de Alicia en las maravillas. Y nos dice que esa palabra no está, no encontrada, palabra no encontrada en esta búsqueda. Busquemos ahora por otro país, busquemos por ejemplo por Guyana. Busquemos por Guyana. Claro, hay que contar con que estoy escribiendo el nombre de forma apropiada. Guyana está en la posición 94. Busquemos ahora por ejemplo, Haití. Y bueno, Haití no se encuentra porque seguramente a Haití le hizo falta la tilde. Ahora sí, Haití está en la posición 95. Bien, en esta segunda implementación entonces hicimos el mismo algoritmo, solamente que no utilizamos una cadena de números enteros, sino una cadena de palabras. En la tercera implementación ya no buscaremos un número o una palabra, sino que buscaremos un color en una imagen. En esta tercera implementación del algoritmo de búsqueda lineal vamos a trabajar con una imagen. La imagen que tengo yo en este momento en pantalla es la que voy a utilizar. Es una fotografía de 640 por 480 píxeles en la cual yo he escondido un píxel, que es este que tengo en pantalla en este momento, con los siguientes datos de color: rojo 175, verde 52, azul 195. Bien, y como ustedes pueden ver en la parte de abajo, está ubicado en la posición 324, 234. Ese es el píxel que estoy seleccionando en este momento y con el cual vamos a trabajar. Yo voy a cargar esta imagen en Processing y vamos a hacer una búsqueda lineal de ese píxel. Bien, para eso pues voy a regresar a mi sketch, al sketch con el que veníamos trabajando de búsqueda lineal. Y bueno, ya no vamos a necesitar este listado de palabras, no vamos a necesitar el tamaño de ese listado, ni vamos a buscar por una palabra. Lo que vamos a hacer en este caso es indicarle a Processing que vamos a trabajar con una imagen. Yo lo voy a llamar de esta manera. Esa es la forma en la cual indicamos a Processing que esta variable img va a ser una imagen. Bien, ahora el array que vamos a utilizar es un listado de colores, es un listado bidimensional de colores. Este color va a ser el color T, que es el que vamos nosotros ese es todo el array de colores. Y yo sé que la imagen tiene 640 por 480 píxeles, así que el array que voy a crear es de 640 por 480 posiciones. Este tipo de arrays son arrays bidimensionales. Como lo tengo en la pantalla, son diferentes a los con los cuales usualmente hemos trabajado, que son listados unidimensionales. En este caso, esos listados que estamos creando tienen filas y columnas. La primera posición del array, la primera pareja del primer corchete, indica la posición en la fila y el segundo la posición de la columna. Bien, entonces ya creamos, lo estamos haciendo de esta manera. ¿Por qué? Porque las imágenes son matrices bidimensionales, tienen datos en X y datos en Y, datos por filas y datos por columnas. Y lo que necesitamos es ubicar la posición de cada uno de esos píxeles para encontrar el que estamos buscando.
Bien, en este caso voy a darle un tamaño al sketch para poder ver la imagen y comprobar que se está cargando en la pantalla. Luego voy a utilizar dos comandos, dos funciones muy importantes en Processing para procesar imágenes. La primera es Load Image. Le voy a decir que la variable img es igual a cargar esta imagen que yo ya tengo en el folder, en el mismo folder en el que se encuentra el sketch. Esto es muy importante. Este archivo, el archivo de imagen, en este caso este JPG, debe estar cargado en la misma carpeta en la que se encuentra el sketch. Bien, img2. Y ahora voy a decirle que de esa imagen me cargue todos los píxeles. Me cargue todos los píxeles de la imagen. Esto lo necesito para poder leer todos los datos de cada uno de los píxeles. Pues, posteriormente, entonces, ahora la vamos a cargar y le vamos a decir que me la muestre en la posición 00, es decir, al inicio del sketch, de la imagen, en la posición que está arriba a la derecha. El primer argumento le estoy indicando cuál es la imagen que voy a cargar, img, y con los segundos, con el segundo y el tercero, le estoy dando su posición en X y en Y. Voy a comentar esta parte para no tener dificultades y vamos a ejecutar el sketch para ver si nuestra imagen se está cargando. Efectivamente, la imagen se está cargando. Esta es la imagen que Processing ha cargado dentro del sketch. Con esas 4 líneas de código que escribimos, cargamos la imagen dentro de Processing y le indicamos que no la muestre. Bien, por el momento no es necesario más. Vamos entonces ahora a proceder con el procedimiento de búsqueda de los píxeles. Bueno, lo primero que entonces después de esto debemos hacer es crear un listado, es decir, llenar el listado T. El listado T de colores está en este momento vacío, solamente tiene todas las posiciones creadas, 640 por 480 celdas, pero no tienen datos. ¿Cómo hacemos para llenarlas entonces? Lo primero que vamos a hacer entonces es asignar un primer loop. Ese loop lo que vamos a hacer es que va a ir por toda la imagen, la va a leer toda la imagen primero en lo ancho y cada píxel por píxel, y dentro de ese loop vamos a poner otro loop para iterar. Tenemos que llamarlo de forma diferente, no se puede llamar igual ahí, tiene que tener otra variable diferente, y en este caso va a corresponder a leer la imagen a lo alto, perdón. Primero a lo ancho, luego a lo alto. Eso es por convención, lo pueden hacer en el otro sentido también, pero yo prefiero hacerlo primero a lo ancho, primero leyendo la X y luego la Y. Bueno, estos dos loops, uno dentro del otro, lo que nos permiten es precisamente navegar estructuras bidimensionales. Primero en un sentido, en las X, por ejemplo, lo ancho, y luego a lo alto. Y de esa manera podemos extraer la información de cada uno de los píxeles. Voy a crear una variable que se llama color. Le voy a poner de forma muy creativa C, y esta va a ser igual a, de la imagen voy a extraer con get. Con get lo que hago es extraer la información de ese píxel en particular, y voy a tomar la información que me encuentre en ese momento, por ejemplo en la columna 00, en la columna 01, en la celda, 01, en la celda 02, 03, 04, 12, 13, 14, 344, 244, por ejemplo. Cada uno de esos datos los puedo extraer a través de este get, iterando con los dos for, con los dos loop, por cada uno de las posiciones dentro de este array. Y luego le voy a decir ahora entonces que los valores del array que creé arriba, del array vacío, van a ser cada uno iguales a C. Es decir, asigna el valor que encuentra acá con esta función, con la función get, el valor que encuentra ahí, inmediatamente se lo asigne a esa posición dentro del array, y así sucesivamente con cada una de ellas, de tal manera que extraigo toda la información de colores. Este array que está acá no contiene la imagen, lo que contiene son contiene la información de color de cada uno de cada píxel por píxel,
va a leer la imagen, va a ir píxel por píxel a través de estos dos loops, va a extraer el color de ese píxel y lo va a añadir a este array que tengo acá abajo. Bien, con esas dos cosas, con esos dos loops, he construido la primera condición que necesito para mi búsqueda lineal, es decir, tener un listado de cosas. Vamos entonces ahora a crear el color que voy a buscar. Entonces voy a poner un color X y mi color X va a ser igual a un color, y ese color es el color que yo escondí, ¿no? 52 y 195. Bien, ese es el color que yo escondí, es el color que quiero buscar. Voy a preguntar si se encuentra. Bien, esto no lo necesitamos y vamos a necesitar nuestra búsqueda lineal. Ahora sí necesitamos activar nuestra búsqueda lineal. ¿Qué le podemos enviar entonces a nuestra búsqueda lineal? Primero le enviamos el array T. Le enviamos todo el array bidimensional T para que dentro de ese array la búsqueda lineal busque de forma efectiva el color. Ahora necesitamos enviarle el tamaño de T. Necesitamos indicarle qué tan grande es T. Bien, en este caso, como T es bidimensional, no le podemos enviar una sola dimensión. Necesitamos enviarle las dos dimensiones, la dimensión en lo ancho y la dimensión en lo alto. Entonces, esto lo vamos a hacer mediante T-length. Esto como lo haríamos con un array común y corriente tradicional. Con eso estamos enviando el valor, el tamaño de T a lo ancho, y ahora le vamos a enviar entonces el tamaño de T a lo alto. Eso lo vamos a hacer extrayendo el valor de la primera length de la primera columna, de la primera fila, perdón. La primera fila, entonces extraemos a partir de extrayendo el valor de esa primera fila, el largo total en la otra dimensión, es decir, en Y, y le enviamos el color X, que es el que vamos a buscar. Entonces ya tenemos las tres condiciones que hemos utilizado siempre para la búsqueda lineal. Primero un array, posteriormente la dimensión de ese array, en este caso como es bidimensional necesitamos enviar las dos dimensiones, y posteriormente el valor por el cual estamos buscando. Ahora ajustemos nuestro algoritmo de búsqueda lineal. Nuestro algoritmo de búsqueda lineal pues ya no va a buscar en países. Ahora vamos a buscar, no va a buscar palabras, perdón. Ahora vamos a buscar un color en un array bidimensional. En este caso lo voy a llamar así. Voy a cambiar esta n por el tamaño a lo largo, nx, y también la otra dimensión que es el tamaño a lo largo, a lo ancho, perdón, length. Y finalmente el valor por el que estoy buscando, que no es un número entero, sino estoy buscando por un color. Bien, la respuesta pues puede ser la misma, solamente que pues ya no estamos buscando por palabra. Ajustémoslas. Color no encontrado. Muy bien, color no encontrado. Y ahora tenemos la iteración. La iteración, el loop que estábamos haciendo usualmente, lo estaba haciendo en una sola dimensión. Aquí necesitamos hacerlo en dos dimensiones. Entonces primero vamos a hacerlo en lo ancho. Yo para ahorrarme tiempo voy a duplicar esto. Y posteriormente vamos a hacerlo a lo largo. Primero lo ancho, luego lo largo. De esa manera estamos iterando por todo el array bidimensional. Y ahora viene la pregunta. La pregunta entonces ya no va a ser sobre países, sino que vamos a extraer el valor de T en cada uno de estos. Vamos a inspeccionar el valor de T uno por uno dentro de ese array. Vamos a hacer, y en el momento en el que el valor de ese T, de ese color, sea idéntico a nuestra X, entonces que nos dé la respuesta en donde se encuentra. Entonces el color X, vamos aquí un pequeño mensaje, el color, vamos aquí
que bueno, aquí voy a utilizar una serie de funciones que lo que hacen es extraer del color la información por cada uno de los canales, es decir, por el rojo, por el verde y por el azul. Entonces vamos a hacerlo aquí, que nos extraiga el color de R. Bueno, el color, espacio, pongámosle aquí un paréntesis para que quede con el formato adecuado. Aquí entonces vamos a ir como cerrando por acá esto, y después le vamos a sacar el verde. Vamos a extraer el verde. Aquí hace falta un más, aquí está el más, entonces más, ponemos otra paréntesis, otro espacio, ahora ponemos extraemos el azul. Ya tenemos el rojo, el verde y el azul. Cerramos acá. Está en el píxel. Cerrar aquí y entonces ahí ponemos I, coma, J. Bien, ese es el mensaje que yo quiero que me imprima en el caso que lo encuentre. Esa es la respuesta que yo quiero. El color me va a dar los valores del color para comprobar efectivamente que es el mismo píxel que yo había buscado. Está en esta posición. Vamos a ir cerrando entonces ahora las diferentes llaves que tenemos abiertas para él y que nos imprima la respuesta. Bueno, en este momento Processing no me está indicando que tengamos ningún problema, entonces vamos a ejecutar el programa. Ajá, ahora sí hay un problema acá. Faltó un green, faltó la N. Muy bien, pues vamos a ejecutarlo. Porque es más grande que me estoy excediendo. 480. ¿Y dónde hay un problema acá? Porque me estoy excediendo en ese valor. Bien, parece que encontré el problema. El problema estaba en esta I, que no debería ser una I sino una J, un error ahí de digitación y que no había percibido antes. Por eso teníamos todas estas dificultades que me fui encontrando. Y bueno, claro, estaba iterando sobre la I nunca terminaba, entonces bueno, nunca estaba encontrando el color. Pues estaba por fuera de los límites del array, ahí estaba el problema. Bien, entonces vamos a ejecutar de nuevo el array. La imagen se carga, como ustedes pueden ver ahí al fondo, y en la consola me está informando. El color 175, 52, 195 está en el píxel 324, 234, es decir, lo encontró. Encontró el píxel que estábamos nosotros buscando, que habíamos escondido dentro de esta imagen, esta búsqueda lineal en las imágenes. Voy a ampliar un poco el valor de la consola para que salga con mejor tamaño aquí en la pantalla, y voy a hacer por último un ajuste al mensaje de respuesta. Está en el píxel, damos aquí un espacio para que lo imprima de manera más adecuada. Bien, ahí está. El color 175, 52, 195 está en el píxel 324, 234, que fue el mismo valor que al inicio del video había yo ilustrado, que coincide con la posición en la cual yo oculté el píxel. Bien, con esto entonces terminamos la tercera implementación de nuestro algoritmo de búsqueda lineal. Hicimos uno primero en una cadena de números, un listado de números unidimensional, posteriormente en un listado de palabras también unidimensional, y finalmente buscamos un color, el valor de un color dentro de una imagen, que ya no es una matriz, ya no es un tipo de datos unidimensional, sino que es un tipo de datos bidimensional.
¿En qué se puede utilizar esto? ¿En qué se puede utilizar una búsqueda o en dónde se utiliza este tipo de búsquedas? Este tipo de búsquedas se utiliza, por ejemplo, en los histogramas para organizar toda la información de color de una imagen digital, y podríamos, a partir de una búsqueda simple, comenzar a extraer cada uno de esos colores y después utilizar esa información para otro efecto, como por ejemplo reconstruir esta imagen en otro orden, cambiar la posición de cada uno de esos píxeles o variar el color de un rango de píxeles en particular. Por ejemplo, las rosas que están aquí, que son rojas, podríamos, mediante una búsqueda lineal de los tonos cercanos a ese rojo, cambiarla a un color, por ejemplo, azul. Ese podría ser un buen uso de la búsqueda lineal. Para cualquiera de estas, sea un histograma, o sea cambiar el color de algo, o sea detectar ciertas porciones de la imagen, el tipo de algoritmos de búsqueda son muy empleados. En este caso utilizamos uno muy simple en todo este proceso de búsqueda lineal, pero por supuesto hay algoritmos un poco más eficientes y más eficientes que el que nosotros implementamos. Este es uno bastante ineficiente, pero bastante simple de entender y de aplicar directamente en Processing. Bueno, y hasta acá esta entrega de M6.